Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Códigos del Multiverso. Les saluda con mucho cariño Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Nagendra Torres, Astrovidas de Astrología Nagendra, con todo el corazón un abrazo. Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Presentando esta vez un tema que nos gustó mucho, aunque en realidad pues teníamos una expectativa bastante alta, pero bueno, dijimos vamos a hacer este programa porque ya lo habíamos prometido, que es acerca de El Señor del Sueño o Sandman, una serie que está ahorita en boga en Netflix y que nos gustó, que tiene sus partes bastante rescatables, pero pues vamos a darles como siempre aquí nuestra interpretación personal, nuestras opiniones, ya nos dejan ahí las de ustedes y pues comenzamos. Claro, y decir que pues esta serie está basada en un cómic del buen Neil Gaiman, ¿no? Y al principio, sinceramente, a mí no me fascinó, me pareció un poco aburrida, pero poco a poco vas entendiendo el nuevo concepto o lo que quiere reflejar esta serie, y creo que eso fue lo que particularmente me gustaría compartirles en este video, que tiene que ver con esta nueva forma de ver los sueños y entender un poco, porque también es un gran misterio lo que son los sueños para los seres humanos, ¿no? Y todo lo que manejan. También habla muchísimo del inconsciente colectivo y cómo el inconsciente colectivo mueve muchísimas cosas, ¿no? Entonces, viéndolo bajo esta perspectiva, por eso siento que nos gustó también. Bueno, a pesar de que a mí no me gustó tanto, pero esta parte fue la que me gustó y a mí la que me enganchó, ¿no? Bueno, yo coincido, a mí sí me encantó, pero yo coincido en la parte de los sueños. Lo que acabas de decir, Lenin. O sea, ¿cuántos tipos diferentes de sueños podemos tener, ¿no? El sueño de la esperanza, el sueño del descanso, el sueño del anhelo, el sueño que me adormece, el sueño del despertar, de la esperanza. Entonces, a mí me abrió como una sola esprea en mi conciencia, que tenía diferentes canales de conectar. Y de hecho puse un título muy pomposo en mis apuntes que dice, que maneja tres cosas muy principales. Dice, principios espirituales y los procesos mentales, ¿no? Entonces está la espiritualidad, está la parte de la neurociencia o está la parte de la psicología para el despertar de la conciencia. A mí me gusta mucho vivir todo lo que, cuando estudio algo, me gusta mucho aplicármelo, como fueron los 8 circuitos en algún momento. Y en este caso, siento que me atrapó porque pude ver cómo funcionaba mejor por dentro mi sistema. ¡Órale! ¿Su sistema digestivo? Bueno, también tenemos un cerebro ahí, ¿eh? Su sistema límbico. Haz de cuenta ese. Pues a mí, de modo personal, igual, me gustó mucho. Me gusta la profundidad que puede tener o las implicaciones de la serie como tal. Igual, si no la has visto y quieres verla y no te gusta que te cuenten, pues no veas este programa porque vamos a contar algunas cosas que pasan. Y a modo personal, pues sí me gustó bastante, ¿no? La manera en cómo se aborda y esta idea del cómic, ¿no? Del Sandman, entendiéndolo como una especie de manera diferente de hablar de Morfeo, ¿no? El señor de los sueños. Y lo que me encanta es esta tendencia que últimamente ha estado presente de como esta antropomorfización de ciertos principios, ¿no? Algo que alguna vez comenté que es parecido a American Gods, donde se ven estos dioses, pero que son el resultado, ¿no? De la conciencia colectiva. Y en este caso, me parece que Sandman, pues no he investigado, pero me imagino que es anterior a esto de American Gods, el cómic. Y siento que el cómic de Sandman, pues adquiere una dimensión muy interesante porque es verlo desde un punto de vista precisamente tanto a nivel individual como a nivel del inconsciente colectivo. Y algo que les comentaba acá a mis compañeros hace rato es que es muy interesante porque al principio, si tú la ves así por primera vez, pues tiene cosas que enganchan, ¿no? Que a mí me gustan. Por ejemplo, hay una especie de mago, ¿no? Que quiere atrapar al ángel de la muerte y por equivocación pues atrapa al señor Sandman, ¿no? A Morfeo. Pero es interesante, hay cosas muy interesantes porque después te dicen que él era como la competencia del Aleister Crowley, ¿no? En esas épocas. Entonces yo ahí dije, mira, lo acomodaron muy bien. Hay ciertas cosas que no me encantan, como este enfoque que decía hace rato Master Richard, como este enfoque millennial, a lo mejor de cómo se ven los personajes, pero la idea como tal, pues sí me parece fascinante y creo que aporta mucho
para que podamos entender precisamente uno de los circuitos de la conciencia, ¿no? Absolutamente. Y es este circuito que tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces siento que es una manera de poder entender ese circuito, y además pues me pareció entretenida, ¿no? Está bastante entretenida, y ya iremos viendo varios personajes que a mí me llamaron mucho la atención, y mi favorito de todos, por encima de todos, que es Matthew el Cuervo, ¿no? Sí, no tiene ahí vamos a ir viendo, sí. Sí, efectivamente la serie está llena de paisajes surrealistas, bastante bien hechos. Es una serie que va contando una narrativa visual al mismo tiempo que también una historia acerca de este personaje que es bastante norteamericano, el hombre de arena, ¿no? Sí. Que es el que va generando o que va creando. Como que se ve que es fan de Cure, ¿no? Que va creando de Robert Smith, efectivamente. Que va creando los sueños de la humanidad, pero que aquí en esta serie muestra una parte humana, porque empieza a tener una confrontación consigo mismo al ser atrapado por este personaje, este mago, que como cuenta aquí Master Iván, pues es un aficionado a la magia, y por accidente lo invoca y lo convierte en una encarnación aquí en nuestro mundo de la vigilia, como también ahí lo expresan, porque ahí todo está expresado como en diferentes mundos, ¿no? El mundo de los seres humanos, el mundo de la vigilia, el mundo del sueño, el mundo del infierno, el mundo del deseo, el mundo de la desesperación. Y este personaje, Sandman, se muestra como un hombre, obviamente no es humano, sino que pertenece a los eternos, a los seres mitológicos que forman parte de estos dioses o semidioses que están a cargo de un servicio hacia la humanidad, de todos los anhelos de la humanidad, de todas sus compulsiones también, de todas sus manías, sus deseos, sus tristezas, sus alegrías. Pero en esta parte del sueño, él se muestra como un personaje bastante atormentado por sus propias disertaciones respecto a esta aventura que acaba de emprender al ser atrapado por algo así como 100 años, ¿no? Que estuvo atrapado. Sí, es correcto. Sí, y siento que también una parte interesante es él, como nunca había convivido con los humanos o muy poco, no los entendía. De hecho, hay un capítulo que me gustó mucho, que es cuando él empieza a trabajar con una persona a la que cree que le va a dar, si le da la inmortalidad va a ser infeliz. Y cada vez que va regresando él le hacen una apuesta y dice que yo voy a venir cada 100 años y te voy a venir a visitar y platicamos, ¿no? Y cada vez que regresa él se da cuenta que pues le va bien. Entonces dice, ¿cómo es posible que no se aburra, que no suceda esto, ¿no? Y siento ahí que es un poco la imagen que él no entiende, por qué los seres humanos actúan o se comportan de cierta forma. Cuando él es encerrado, se queda, le suceden muchas cosas, es como si él empezara nuevamente de cero, tanto así que se destruye su mundo, se destruye todo, y eso le ayuda un poco a entender, quiero saber, o le ayuda a entender por qué la humanidad a veces reacciona de ciertas formas, y siento yo que ahí empieza a romper ciertas reglas que él había creído como absolutas, y que su mundo de los sueños están reflejados en esas ideas absolutas, que siento que también habla de, como decimos, del inconsciente colectivo. A veces el inconsciente colectivo crea o ciertas cosas absolutas, ¿no? Como a lo mejor los sueños, que en algún momento piensa que los sueños tienen que ser de cierta forma, no solamente malos, y todo esto, y él entiende muchas cosas a través del proceso que va sucediendo durante la serie, donde él siento que cada vez se vuelve más humano y por lo tanto puede entender más a los seres humanos y sus sueños, ¿no? Claro. De hecho, coincido al 100% con todos, y precisamente esto último que estás diciendo también, Lenin, yo creo que él es capturado, cuando la vean, y yo sé que, no sé si les pasó a ustedes, que dices, pero qué manera tan tonta de ser capturado, ¿no? Eterno, ¿cómo que fue capturado? Porque estaban haciendo un hechizo ahí muy poderoso para el dios de la muerte y capturan al dios del sueño, ¿no? Y precisamente creo que fue porque él estaba en su parte ya rígida. Cuando uno cree que los sueños deben de ser de una manera, o cuando un principio espiritual, un funcionamiento de la mente está rigidizado, que se mete como en un bucle, es cuando eres susceptible de ser destruido o ser capturado por otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando dije, ay, pues qué chafa de que ya lo capturaron de esta manera, ¿no? Pero era muy simbólico cómo lo tienen como en un capelo de cristal y con un rito
Capelo, y eso que, Sí, que no es domingo. Frase dominguera, frase dominguera. Sí, órale. Bueno, vamos a ponerlo así. Un Con capello. una membrana neurosináptica. No es cierto. Entonces, básicamente él está ahí. Es como una burbuja de cristal. Es como una burbuja de cristal y él realmente... Es una esfera. Un No, decaedro. él hubiera podido salir antes de su capelo porque, a menos de que no fuera tan rígido, era tan rígido que no funcionaba. Y lo que estabas diciendo, se fue haciendo más humano porque él también vivió este proceso, ¿no? Comprendió el sufrimiento humano y creo que esa es la parte bien bonita de los circuitos y que tiene que ver con esta película, donde los eternos, ¿no?, trabajan en conjunto con los humanos y los humanos dejamos nuestros apegos para absorber un poco de la sabiduría de los eternos. Aplausos. Aplausos. Muy bien, Aplausos. muy bien, muy bien. Y en ese sentido, algo que me llamó mucho la atención o despertó mi interés o me inspiró a verlo de cierta forma, es lo que les quería comentar hace rato, ¿no? Tenemos esta idea de ver al Sandman, o algunos a lo mejor que vieron la serie, o tú que la vas a ver apenas, puedes tener la ilusión o creer que Sandman es quien controla los sueños de las personas, y que es como esta entidad omnipotente que controla los sueños. Pero lo interesante de esto es cuando te empiezas a preguntar si realmente no será que Sandman es el producto del inconsciente colectivo de la humanidad. Y no nada más de la humanidad, porque en un capítulo inclusive los gatos sueñan con Sandman, pero ahí es como el rey de los gatos, ¿no? Como el espíritu supremo de los gatos. Entonces comprendes que para mí sería más que un señor o un eterno, es como un principio del infinito, ¿no? O un principio de la conciencia, o un principio universal, pero le dan este sentido como de humanidad, ¿no? Y me parece muy interesante y me recuerda mucho esta anécdota zen, ¿no? Donde despierta el emperador muy preocupado, ¿no? Y le preguntan que por qué está tan preocupado, y dice que es porque soñó que era una mariposa, ¿no? Y entonces le dicen, pero ¿por qué estás preocupado de que soñaste ser una mariposa? Todos hemos soñado ser una mariposa o otra cosa. Y el emperador le dice, pero lo que realmente me preocupa es que no sé si la mariposa está soñando que soy yo, ¿no? Como que quién es el real. Sí. Y en ese sentido, creo que esta serie, si te clavas mucho, ¿no? Como nosotros, y empiezas ahí a profundizar, pues puedes llegar a la conclusión o a preguntarte también qué tan real eres tú. Porque en cierta medida es como si todos fuéramos un producto de todos, ¿no? Y algo que se ve también mucho, por ejemplo, en la astrología, ¿no? Sí. Movimientos planetarios y cosas que suceden a nivel de la humanidad, pues son un reflejo de lo que sucede también en los reinos celestes, ¿no? En las estrellas. Entonces, ¿hasta qué punto Sandman realmente es un individuo y hasta qué punto es una fuerza colectiva? Y viceversa, ¿hasta qué punto nosotros somos individuos y hasta qué punto también somos fuerzas colectivas? Wow. Claro, y yo creo que, sí, claro. Yo creo que ahí la parte que también está bien interesante como reflexión es que nunca antes habían recluido a uno de los elementales, nunca antes se había confinado, y esta es la primera vez que a Sandman lo recluyen en esta esfera que dice Master Poncini, ¿no? En este capello. Sí. Capello. Lo recluyen y empieza él a tener un encuentro consigo mismo que dura 100 años, en donde él es despojado de sus herramientas principales, que es la arena con la que va tejiendo los sueños. Sí. Es un yelmo que le sirve también ahí como una especie de emanación de muchas cosas, y una joya que es un rubí con el cual va controlando diferentes aspectos dentro de la creación del sueño. Se cumplen los deseos, ¿no? Los exactamente, le roban estas herramientas a Sandman y se queda él 100 años despojado de esto. Incluso también hay un cuervito ahí al principio que es uno de sus vigías, que viene a ser como una especie de animal de poder, ¿no? De él, un acompañante que también lo asesina, el hijo de este mago que lo recluye, y empieza entonces esta disertación por parte del hijo del mago de si liberarlo o no liberarlo, porque todo el mundo tiene miedo de qué pasaría si lo sueltan. El punto es que durante todo ese tiempo que él está recluido, la humanidad empieza a tener muchísimos sueños horribles, pesadillas. La gente incluso, cuando a él lo recluyen, existe un mal del sueño, que es cuando se da. Eso también es algo muy interesante, porque sí hubo una época en la historia real, en la que se dio un mal que es el mal del sueño, en donde mucha gente
se quedaba dormida por días enteros y no despertaba. Como una catalepsia, entonces, ¿no? Entonces mucha gente, millones de personas, cuando Sandman es recluido en esta esfera, se quedan dormidos y otros tantos no pueden dormir. Todavía también hay otra parte de la humanidad que se queda con este trastorno de insomnio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y hay un paréntesis nada más, nos faltó decir que en esto que explicaba Master Richard, y es que no puede existir esta historia sin que existiera Corintio, ¿no? Exacto. Sí. Es Ahí vamos para allá. la pesadilla viviente, ¿no? Sí, de hecho, vamos para allá. Sí, de acuerdo. Y hay algo también que me gusta mucho que es, existe una delgada línea entre pues, este mundo, ¿no? Y el mundo de los sueños. Y esta delgada línea, pues siempre ha causado como es como un gran misterio, ¿no? O sea, ¿qué es esta realidad y qué es un sueño? Y siempre estás como, o te puedes llegar incluso a preguntar, si los sueños son totalmente inconscientes, ¿qué necesidad tienen los sueños? Y siento que esta serie te muestra la importancia de los sueños, porque es un mundo que existe y todo tiene un porqué. Pero los seres humanos tal vez algún día se han preguntado, pues si son inconscientes y no me reflejan absolutamente nada, pues ¿para qué necesito descansar? ¿Para qué necesito dormir? ¿No? Pero realmente sí tiene una gran importancia y una relevancia estos sueños, porque allá se van muchísimas emociones y se trabaja de alguna forma algunas emociones que no estás trabajando aquí. Exacto. Y muchísimas cosas, ¿no? Pero siento que también eso refleja la serie, como ¿qué pasaría si un día se acaba los sueños para los seres humanos y viven una vigilia o exista, pues más bien como que se nota que existe una descompensación, que es lo que le empieza a suceder a la gente, que empieza a dormirse y que no pueden despertar, se quedan en un sueño eterno porque no existe este mundo de los sueños. Claro, ¿no? porque, perdón. Sí, y que también habla muchísimo del mundo de la creatividad, porque aquí estamos estamos como en un lugar donde sí existen ciertas reglas absolutas, ¿no? O sea, no podemos volar, etcétera, etcétera, muchas cosas que no podemos hacer. Pero este mundo de los sueños que está ahí reflejado es un mundo que te puede ayudar a hacer otro tipo de cosas que no harías aquí. Y por lo tanto, tiene un motivo de existir, ¿no? Sí. Entonces creo que eso también, la serie como que te va diciendo, oye, pues no te olvides de soñar, de buscar este sueño, la creatividad, de todo esto, ¿no? Exacto. Lo que iba a decir rapidísimo ahí es que es también un cuestionamiento. ¿Qué pasaría si se viera amenazado el mundo onírico de alguna forma y el ser humano perdiera la capacidad de soñar? Totalmente de acuerdo. Fíjate que, por ejemplo, para mí hay una metáfora muy bonita entre religión y espiritualidad. Cuando él es capturado es porque él no quería que se comportaran las pesadillas que iban al mundo, como Corintio, que se andaba portando mal, entonces fue como en cacería de él, ¿no? Y fue cuando fue capturado. Si él no tuviera el apego por cómo deberían de comportarse las pesadillas, las ensoñaciones, todo esto, a lo mejor no hubiera sido capturado, no hubiera pasado por ahí. Y la metáfora de la religión y la espiritualidad es porque él tenía tres artefactos que tú estabas mencionando, padrísimo, que es el rubí, es el yelmo, que es como una máscara, como una escafandra, bueno, como... Sí, es como un casco ahí. Como un casco ahí especial, y la arena. Muy millennial. Sí. Y del fin del mundo. Y desde mi punto de vista, la diferencia entre religión y espiritualidad es que las religiones ponen el poder en una piedra, en un yelmo, en la arena, y la espiritualidad es cuando tú vuelves a recuperar esas piezas porque te recuperaste a ti mismo, ¿no? Entonces siento que la serie nos lleva a ese proceso y quería ponerles aquí rapidísimo. Más adelante vamos a ver que cuando se destruye el reino y regresa, él lo que quiere hacer es como volver a instaurarlo todo, pero los que quedan en el reino son Caín y Abel, y eran como un circuito cerrado de que decía Caín y Abel, ¿no? Es que todas las mañanas antes del desayuno, pues es cuando me mata mi hermano, ¿no? Y era un proceso como rebuscado de esa manera, y me gusta mucho cómo tuvo que hacer, todo lo que tuvo que hacer Morfeo o Sandman para ir en busca de esas piezas, ¿no? O sea, todo lo que tuvo que transformarse, y ya lo último es esta parte que se está hablando mucho de la humanidad, del colectivo, de conectar con esos principios, y es porque hay un momento que me encanta. Él se queda, como dice Lenin, ¿no? De ver con un hombre cada 100 años, para ver, era un experimento, y el hombre le encantaba seguir viviendo 100 años más, 100 años más, 100 años más, y hay un momento en que le dice, ¿por qué no eres franco conmigo? Y este experimento es porque tú no tienes con quién platicar. Imagínate que un humano a un dios, de hecho Morfeo se enoja, le dice, ¿cómo te atreves a decirme a mí que yo necesito de ti, pobre mortal?
y al final hay un cambio hermoso en el principio de Morfeo, en donde novios. dice, pues casi, y que le dice, oye, vengo a decirte y a pedirte una disculpa porque realmente sí necesito de tu amistad. Y ya por último, para mí es como cuando toda la neurociencia te explica cómo todo la masa encefálica, bueno, el cerebro está realmente interconectado. Que no somos como el lado izquierdo o el lado derecho, no somos como un circuito o el otro, somos toda una orquesta de principios espirituales manifestados en nuestra conciencia. Aplausos, qué bruto. No. Aquí en Es México, un programa de aplausos. De aplausos. Sí. aquí en México existía este programa de Lo que callamos las mujeres, ¿no? Entonces también la serie podría llamarse Lo que callamos los semidioses, ¿no? Lo que callamos los dioses, Sí. ¿no? De todo el drama que vive Sandman. Y también, por ejemplo, hay un momento, o sea, tiene muchas partes en donde puede resonarte o reflejarte, inclusive, pues en tu vida, ¿no? Identificándote, espejeándote con Sandman, ¿no? Que yo creo que esa es la idea o con lo que a mí me gusta, ¿no? Resonar o trabajar. Y por ejemplo, esta joya, ¿no? Que es la que cumple los deseos, ¿no? Lo que tú quieres. Hay un momento en donde él la quiere recuperar y para no hacer el cuento tan largo, pues llega el momento en donde cuando ya la va a tener se la destruyen, ¿no? Destruyen la gema. Y tú pensarías, híjole, ya destruyeron, ya le dieron en la torre porque ya la destruyeron. Y ahí es cuando Sandman se da cuenta que él la había creado y al haberla creado él, pues todo ese poder estaba ahí contenido y ahora volvía, ¿no? De nuevo hacia él. Entonces, ¿cuántas cosas en tu vida pues tú tiendes a darles ese poder y se te olvida que tú eres quien les está dando ese poder, ¿no? Amuletos, ideas, cosas que están externas a ti y que no te das cuenta que pues la fuente de poder eres tú, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, todavía no llegamos ahí cuando ya sea la segunda temporada, pero es obvio, al menos para mí, que el mero y el que gobierna a todos los demás eternos pues siempre va a ser Morfeo, ¿no? Porque el sueño abarca toda la existencia, ¿no? Y más bien yo siento que son derivados del sueño, no sé, quién sabe hasta dónde llegue la serie, ¿no? Sí, también otra cosa que a mí me pareció muy interesante es que en algún momento Sandman tiene un encuentro, en algún capítulo tiene un encuentro con la muerte, que en este caso es su hermana. Sí. Y me pareció, además de muy buen gusto, me pareció como muy clave que hayan escogido que fuera una mujer la que interpretara el personaje de la muerte. Una hermosa porque mujer. Una mujer representa a la madre creativa, la madre que gesta, la madre que también da transición a todos los procesos, ¿no? Entonces, por ese lado también me pareció muy atinado. Y de que también la muerte no se ve en esta serie como un ser críptico o un ser malévolo, totalmente ¿no? despojado de emociones o totalmente neutral, sino que simplemente hace lo que hace, está cómoda con lo que hace. Y compasiva, e incluso tiene compasión, e inclusive también ha aprendido ella misma a sentir ciertas cosas de la humanidad, ¿no? A ser compasiva, a ser humana en el momento de llevarse a las personas. Y sobre todo cuando les informa, ¿no? A las personas que van a morir, les informa de una manera sutil, de una manera muy amorosa, que es su momento, que llegó su momento. Y bueno, en general la serie está llena como de subtramas o como de pequeñas historias que van mostrando desde las cosas más sublimes que puede sentir una persona, un ser humano, hasta las cosas más atroces, ¿no? Ahí representadas también por este personaje que se llama el Corintio, que resulta ser una pesadilla que se escapa del mundo de los sueños y que Sandman va a perseguir, ¿no? Sí. Porque él es el que está produciendo el caos que amenaza a destruir a la humanidad por la falta de la presencia del señor Morfeo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y digo, como tú dices, o sea, son como, en alguna parte son como una serie de capítulos o fragmentos diferentes, ¿no? Y tanto así que mi capítulo favorito pues es el capítulo número 11, que habíamos platicado, que es el de los capítulo gatos, de los gatos y el de la musa, que es Calíope. Calíope, ¿no? Y en esta parte también me gusta muchísimo porque refleja que pues, nosotros somos los creadores de los sueños y que también habla un poquito de esa parte que
o esta teoría de los campos mórficos, ¿no? Que si ciertas cantidad de personas... Campos mórficos, Morfeo. Morfeo. Y masa crítica, ¿no? Y masa crítica, sí, que cierta cantidad de personas tienen un sueño, ese sueño se cumple. Y los gatos cuentan esa historia a través, muy bonito por cierto, no se lo pierdan ese capítulo, cuentan a través de una gata que ahí les está contando que sucedió alguna vez y que muchos no confían en ella, que los gatos dominaron el mundo. Y no se la pierdan, el capítulo es muy interesante, ¿no? Pero creo que ahí habla de eso, ¿no? De la capacidad que nosotros hemos olvidado que tienen nuestros sueños, ¿no? Hacia dónde nos pueden llevar estos sueños, y que también es todo un mundo de creación. Y también en ese mismo capítulo 11, no se me puede olvidar lo de la musa de Calíope, donde pues para platicárselo así muy rápido, esta persona, Calíope, es una musa y ha pasado de generación en generación por varios escritores y la tienen como esclava. Y la condición es que, como la tienen de esclava, pues la maltratan y todo para que les dé la inspiración. De hecho, la obligan, ¿no? La obligan a que les dé esta inspiración. Y se la regalan a una persona que sale ahí en el capítulo. Y esta persona tiene, que ese es un momento que me gusta mucho, tiene la posibilidad de cambiar las cosas. Porque la misma musa le dice, si ya todo el mundo ha hecho esto, ¿qué pasaría si tú, en lugar de obligarme a que sea yo la inspiración, me conquistas? Me liberas, o sea, me liberas, porque está ahí encarcelada también, al igual que Sandman, ¿no? Está encarcelada, le dice, me liberas y después platicamos. Y te das cuenta que él dice no. Pero también esta parte que me gusta es como, ¿por qué muchas veces nos cerramos o aceptamos las cosas tal cual porque siempre se han hecho así, ¿no? Y es romper paradigmas, que creo que eso también habla de la serie, ¿no? Hay dos cosas de las que se están diciendo que me encantó y tiene que ver también con la esperanza, así como la disolución de la religión y la espiritualidad, el colectivo y lo antropomorfo con lo espiritual. Hay un momento muy bonito, dos momentos muy bonitos que tratan de la esperanza. El primero es en un capítulo, creo que es el 5, que se llama 24 horas, en donde el quien se había quedado con el rubí y donde lo va a tener que rescatar Morfeo, es de un cuate que había estado como en un hospital psiquiátrico o en un aislamiento especial. Muy buena onda. Sí, muy buena onda, sí. Él es el hijo del mago. Él es el hijo del mago. De la prisión. Exactamente. Y entonces cuando ya logra salir de su aprisionamiento, de su cárcel, lo que sea. Y me quedé pensando, pero no, es el hijo del hijo. Es el nieto. ¿No? Ajá, es el nieto. Sí, es el nieto. Es el hijo del papá. Ajá. Es el hijo del papá, sí. Y mis 50,000 pesos, ¿qué? Sí. Y ese cuate, cuando está en un lugar de cenar, en un comedor, en un comercio de comedor, ¿cómo se llama? Pues un dining room, Una ¿no? fondita. Una fondita. Sí, como un merendero. Un restaurante. Un merendero en Estados Unidos. Por su propia historia, que siempre le habían mentido, para él era su bucle de realidad, que todo tenía que ser con verdad. Y llega un momento en que se da cuenta que acabó con las esperanzas, por querer que todo mundo hablara la verdad. Salió la sombra y entonces la gente ya no tenía sueños y ya no tenía esperanza. Y el otro momento de esperanza que me encantó es cuando está con Lucifer, Morfeo, que se van a aventar un round. Y tú te imaginas que se van a aventar una pelea, pero así de moquetazos, cachetada, guajolotera y así, ¿no? Pues no. Lo que hizo es que empieza. ¿Te acuerdas el juego que un día... empiezan a jugar de que tú eres el eterno, no es que tú eres el infinito, no es que tú eres quién sabe qué? Y al final le gana al mismísimo Lucifer Morfeo, porque le habla de la esperanza. Dice, no sufrirían en el infierno quienes tú tienes aquí cautivo a estos demonios, si no tuvieran el sueño de la esperanza de algo mejor. Entonces me encanta porque no lo plantea como dualidades, sino como formas integrativas de los principios espirituales. Y ya por último, hay una escena muy bonita cuando este cuate va, o sea, que Morfeo ya encuentra el rubí, pero el rubí ya está como desconfigurado para él, y entonces viene un shock, y ahí es donde empieza el proceso, como la ruta crítica, como el parteaguas para Morfeo, de empezarse a humanizar. Sí, ¿no? Correcto. Sí. Aquí un paréntesis, ahorita estaba en mis archivos mentales tratando de recordar. Yo vi la ardilla. Porque sí, no era el hijo del papá, sí es el hijo del mago, pero acuérdate que era el ilegítimo. Ya me acordé. El bastardo. Uno se había muerto, uno bastardo. estaba chiquito y Sí, el otro el ilegítimo. El ilegítimo, ya. Era, porque si no falta que nos diga, qué estúpidos. ¿No? Sí, Entonces, bueno. es que sí se puede confundir, porque efectivamente el hijo del mago sí se muere, de hecho de anciano, Sí. y se queda dormido, ¿no? Sí, También. sí. Y bueno, ya para ir cerrando mi parte, yo quiero comentarles, voy a tener que volver a recurrir a ese episodio del cual habló Master Lenin,
Y eso fue lo que a mí me fascinó y ya dije, wow, ya me amarró y me gustó la serie. Por eso, ¿El 11? Ese último episodio que está, que es el de los gatos, más que el de Calíope, el de los gatos, porque explicándole un poquito, te explican que los gatos eran gigantes, ¿no? Y los humanos eran chiquitos y andaban ahí corriendo porque los gatos se divertían con los humanos. Como ratoncitos. Que de hecho era la inversa, ¿no? Ajá, Así como el mundo al revés, y se divertían porque aparte pues como ratoncitos los agarraban y así, ¿no? Pero dice que un día los humanos, todos los humanos, se pusieron a soñar, ¿no? A imaginar, a intencionar, a visualizar, a decretar, nada, a soñar que pues simplemente una realidad diferente. Y lo que pasó es que de un momento a otro los humanos ya eran gigantes y los gatos ya eran pues los gatos que conocemos, chiquitos. Y a partir de ese día todo se cambió, ¿no? Y el sueño o la misión de esta gatita que los gatos van a escuchar, que me encantó, es cuando, y ahí sí casi lloro, es cuando esta gatita les dice que lo que tienen que hacer es aprender a soñar un nuevo sueño, ¿no? Donde ellos de nuevo sean quienes pues dominan a los seres humanos, ¿no? Y eso me pareció increíble porque creo que ahí está la clave de toda la serie de Sandman, ¿no? Y de muchas cosas en el multiverso. Y es a lo que siempre vamos a ir con los códigos del multiverso, y es que cada uno de nosotros crea su propia realidad y también somos co-creadores de realidades. Y esto se conecta, otra vez no podía faltar decir su nombre, pues con los estudios de Jacobo Greenberg Silverbaum, con los estudios del experimento o el teorema de Bell, con todas estas cosas que hablamos, y pues me fascinó ese enfoque, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente, y creo que ahí también te dan las claves, o tal vez están ahí si tú quieres verlas, sí, hasta qué punto te atreves a soñar cosas? Porque también te explican en el principio, inclusive de la serie, que la realidad es un reflejo de lo que pasa en el mundo de los sueños. Entonces, en pocas palabras, siento que si le agarras la onda, ¿no? Como digamos aquí en México, yo creo que lo que te está tratando de decirte es empoderarte y darte cuenta que puedes soñar pues cosas aún más extraordinarias y que se van a hacer realidad, ¿no? Y por ahí, sí, con eso cierro, compañeros. No, chulada, qué bruto. De hecho, si hubiera más capítulos como el capítulo 11, Fan from sería mi serie favorita, ¿no? Top 10, sí. Y justo ahí también para complementarlo, lo que dices, Master Iván, está en el capítulo 11 hay unas claves ahí bien especiales, como por ejemplo que Calíope, esta diosa que es la diosa de la inspiración, que está, como bien diría Master Len, ahí recluida, la musa, salvada ni más ni menos que por Sandman. Así es. ¿Qué puede significar esto? Y fueron pareja. ¿Qué puede ser una salvación a la inspiración si no es nuestra capacidad de soñar? Wow. Claro. Entonces esa es una parte que a mí me encantó de ese episodio en particular. También el episodio de los gatitos, que también una de las claves que menciona la gatita, que resulta ser como la emancipadora, la liberadora, que además de todo hace así como sus conferencias a otros gatos, sin importarle si le creen o no le creen, ella lo transmite, y de hecho es una gatita chiquitita la que dice yo sí creo, ¿no? Representando ahí a los niños, ¿no? A un niño, a una niña. Entonces con esa inocencia y con eso yo te creo, y la gatita que está ahí dirigiendo todo le dice pues espérate porque vienen milagros, ¿no? Entonces también otra cosa es que esta gatita vive su proceso de despertar, desafortunadamente por un episodio bien difícil y bien triste, que es que le quitaron a sus bebés, ¿no? Le quitaron a sus gatitos, y eso es lo que a ella la despierta, porque se pregunta por qué están soñando eso, ¿no? ¿Cómo es posible que su raza haya encontrado la manera de soñar de esa forma, y entiende que hay mejores maneras de soñar? Y ahí, perdón, paréntesis rápido, Richard, es que estás diciendo y me vienen los archivos mentales. A mí igual. Que es todavía más increíble esto que estás comentando, Master Richard, y que comenté hace rato, porque si te acuerdas cuando está hablando, en sus sueños está hablando esta gata con el rey de los gatos, que es Sandman, es la voz de Sandman, ¿te acuerdas que le dice... Híjole, es que esa parte es muy profunda, porque le dice que no nada más soñaron los humanos con que eran más grandes que los gatos, sino que soñaron algo tan profundo que da a entender que están por encima de toda la existencia, pero fue gracias al sueño de los humanos. Y ahí lo dejo nomás de está bien fuerte. Y le interrumpí, más. No, ya con esa me despido. Yo soy Ricardo Ferrón del canal Música 24. ¡Bebé! ¡Se siente! ¡Presente! ¡Rápido, Pablo Amado! Van a dejar
sordos, oye. El rap del pueblo. Espérenme. El rap del pueblo, amado. Ya no oigo. Sí. Que gana la emoción del meeting, ya saben. Sí, de mi parte, ya para cerrar, creo que algo que me gustó muchísimo, digo, como lo han platicado ustedes, ¿no? Y creo que en esa parte también me vibró mucho, es como entender que al final, pues Sandman eres tú, ¿no? Tú eres el creador de ese sueño, y a lo mejor alguna vez los seres humanos pensamos que era algo externo a nosotros, ¿no? Un dios, y que tenía ciertas reglas y que teníamos que vivirlo a través de las pesadillas, a lo mejor, o a través de algo totalmente inconsciente. Y algo que me gusta mucho es como al final este personaje llamado el Corintio, que es las pesadillas, él lo guarda un ratito. Representa el mal, ¿no? Así. Sí, que representa el mal, lo guarda un ratito y dice, creo que me equivoqué aquí. No es necesario que las pesadillas sean tan fuertes para los seres humanos y vamos a sacar una versión mejorada. Y eso también habla de lo que estábamos diciendo ahorita mis compañeros, ¿no? De cómo tú puedes crear algo mejor, ¿no? O, paréntesis, la pesadilla que después protege a un niño y se da cuenta que ya no quiere ser pesadilla. Eso también está fuerte. Sí, que realmente te das cuenta que sí tiene muchísimos simbolismos, ¿no? A lo mejor como platicábamos al principio, ¿no? Particularmente a mí no me gustó tanto la serie como tal, pero los simbolismos están interesantísimos, ¿no? O sea, la verdad es que ya si la empiezas a analizar dices, ok, como que no había caído, que dijo Master Richard, también es un simbolismo súper interesante, ¿no? Como la inspiración más los sueños y todo esto pueden crear muchísimas cosas. Y ahí está la clave de todo esto, ¿no? Entonces creo que es muy interesante esto, ¿no? Este cambio donde Sandman se da cuenta que los sueños pueden ser diferentes y que los sueños pueden crearse de otra forma, y pues no está diciendo más que tú mismo te das cuenta, ¿no? Tú eres Sandman, tú mismo te estás dando cuenta que los sueños tú los puedes crear, que la inspiración te puede llevar a otros lados y que tú eres el que estás creando todo este universo, ¿no? Entonces de mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino. Mi amigo Lenin. Nos van a demandar por dejarlos sordos. Y bueno, para cerrar, pues sí. Oye, pero yo soy la llave. Bueno, adelante. O sea, ¿cómo? Adelante. Ahí te va. Me gana la emoción. No, primero, venga. La emoción. No, adelante. No, por favor. Es que esto está muy fuerte. Échale. No, porque van a quedar. Porque va a ser. Ok. Sí. Viene un personaje que se llama el Vórtice. Y El el vórtice es vórtice. muy importante porque es precisamente cuando el inconsciente colectivo o las partes internas de nosotros como individuos empiezan a entrar en crisis porque necesitan esa crisis para poder cambiar de paradigma. Y decía Morfeo, ¿por qué se crea un vórtice como cada 100 años? Y dice... Pero así con esa voz, así. No sabemos por qué se causa eso, pero se causa cada 100 años. No, tampoco, ¿verdad? Okay. Pero se causa el vórtice. A mí me encantó porque para poder cambiar de paradigmas tenemos que entrar en una encrucijada que es cuando las cosas ya no funcionan, no es porque estén mal, sino porque ya no te permiten evolucionar más. O sea, están bien para lo que ya alcanzaste. Y a mí es como el mensaje de esperanza que me dejó. ¿Cuántas veces nos sentimos en crisis y pensamos que es el peor momento de nuestra vida cuando es el momento previo a la iluminación? Y algo que decíamos en el desayuno, creo que tú lo dijiste, Richard, es que la iluminación está en cualquier momento, si la quieres tomar, está como una oportunidad ahí, y eso fue lo que me dejó. Y, más rapidísimo, y dos personajes más, está un viejito que se llama Green, que mi suposición es que representa a la madre tierra, porque se sacrifica como se sacrifica por los humanos, generando paisajes hermosos de inspiración, ¿no? Sí, es bien lindo. Ajá, el Green, y esta chava que era como si fuera una X-Men, ¿no? O sea, esta que se convierte como la mantis, pero que luego tiene alitas al final. La pesadilla que... Antes era una pesadilla. Sí. Y el último ya y nos vamos, el Ancor, es esto. Ancor, ¿verdad? Sí, es Ancor. Sí, Ancor. Ok. Chin. Ya. El último capítulo, con esto que se platica de la inspiración, muchas veces nosotros no entendemos para qué meditamos. Y meditamos precisamente para que en el momento de la muerte nosotros podemos tener la lucidez. Y cuando él pierde la inspiración, este autor tiene un montón de ideas. No sé si les ha pasado a veces que uno cree que no puede pensar nada. A mí me pasa. Pero ahora estoy comprendiendo que cuando no puedo pensar nada es porque tengo un abultamiento de pensamientos que no han sido depurados.
Y bueno, aplausos, estuvo grandioso. No, Mi interpretación, qué bruto. No. O sea, no, bueno, ya. Lo siento. Y bueno, sí. Y gracias por existir. Pues sí, para cerrar, decirles que pues, La Historia Prohibida, esto no lo van a ver en ningún canal, en ningún lado. Es una historia alternativa del multiverso, pueden creerla, pueden no creerla. No tenemos nada para comprobarlo, ni tampoco para no comprobarlo. Pero pues sí, se dice que en realidad esta historia pues fue inspirada por el profetizo. No, ¿sí? ya, por Dios. Todo es un Y es sueño que- proveniente exacto. de su mundo onírico. Y esto es porque en las unidades de Tlatelolco, hace muchos años, el profetizo andaba por ahí enseñando, ¿no? Platicando. Andaba enseñando acá. Andaba enseñando. Y entonces Con su grabadora. Con su grabadora y era como medio el Flanagan de Héctor Suárez, ajá. Y entonces, pues había un cuate ahí, había un chavo que siempre le gustaba subir a los cerros, entonces siempre traía arena en las patas, ¿no? Así decían, arena en las patas. Entonces el profetizo le dijo, tú eres el Sandman, carnal. Entonces todos los personajes que ven ahí, pues era la banda pesada de las unidades del Tlatelolco. Y era Hasta amigo de Lucifer. Calderón de la Barca porque le dijo que la vida es sueño, papá. ¿No? O sea, bueno, ya. Y los sueños. Los sueños. Y los sueños son. Sí, cierto. Pues sí. Todo se inspiró ahí. Ay, pues Neil Gaiman cuentan que vino a Tlatelolco. ¿Neil Sí. Diamond? Sí, también. Neil Diamond también, sí, Ah, Diamond y también. Gaiman. Y- Sí, vino a Love on the Tlatelolco Rocks. y ahí Y conoció Neil al profetizo. Ya el profetizo ya sabemos que pues, en un nivel ya muy elevado lo recibió en su templo ahí. Exacto. Ay, no digas Ay, dónde. no, Ahí. pues sí, secreto. Pero ahí lo recibió y le platicó la historia y pues obviamente Neil Gaiman se inspiró de ahí. Sí, pues. dijo, oye, qué buena ¿Qué? onda, ¿no? Y pues, ¿No? oye. Que también eran secuelas del pitonizo, ¿no? Ah, chinga. Que había tenido ahí, pues que había llegado ahí también en un a viaje. compartir el mensaje que, En un que viaje. estaba en sus sueños, que Sí. decía que si se suscriben Ah, sí. a los códigos del multiverso, Y si te tiras en la activan- playa con la arena. Claro, y activas la campanita y compartes los videos. Les va a llegar una revelación en sus sueños muy especial. Así es que espérenlo, compartan, suscriban así es. y nos vemos en donde. En la cuarta vertical. La cuarta ya Cuarta se me andaba vertical. yendo, pero sí me acordé. ¿Y que viva qué? Que viva el amor. El capelo del Que viva, amor. que viva, que viva. Ya me voy.